Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orcini Press. Hola tú, estás escuchando Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado y espialidoso de Orcini Press, que no contiene trazas de IA ni cosas parecidas, y yo soy Hugo Camacho, y tú no. Este es el segundo programa que le dedico a los Network States, o estados en red. Además de Network States, aquí van a aparecer otros conceptos prácticamente sinónimos como Charter Cities, Freedom Cities, Startup Cities y cosas parecidas con City y un adjetivo súper guay, súper bonito. Desde que saliera el primer programa se han ido sabiendo más cosas, han aparecido delirios nuevos y otros que estaban en funcionamiento han evolucionado, de la misma manera que ha evolucionado el papel de Elon Musk en el gobierno de Trump. En realidad lo que ha hecho ha sido salir del primer plano, pero el destrozo que comentábamos en el anterior programa sigue siendo el mismo. Y aunque finalmente se baje del Doge, que es el departamento este que le hicieron a medida, habrá otro ocupando su puesto y seguirán haciendo como hasta ahora. De hecho, han seguido contratando a gente mientras despedían al resto de funcionarios. Para quien llegue de buenas a primeras a este tema y no le apetezca ir antes al episodio 17, haré una especie de resumen. Los Network States son unas utopías tecnofascistas que los multimillonarios de Silicon Valley quieren llevar a cabo. En realidad son delirios de niños ricos que se creen que ahora van a inventar las micronaciones, pero el problema es que tienen dinero para intentar llevar a cabo sus fantasías. Consiste en llevar a la práctica el mantra ese de que el gobierno de un país tiene que funcionar como si fuera una empresa, y está especialmente pensado para evadir las regulaciones, la democracia, las leyes y el pago de impuestos por parte de quienes más dinero amasan. Todo esto tiene su origen en el movimiento neorreaccionario surgido de la mente agusanada de gente como Curtis Yarvin o Nick Land, que apoyan la conversión de las democracias liberales en estados fascistas, en concreto inspirados en las monarquías absolutas, solo que en su fantasía, en lugar de un monarca absoluto, habría un CEO como en una empresa. Es en este esquema de las cosas en el que Trump actúa como el presidente del Consejo de Administración y Musk sería el CEO. Quienes están detrás de esta implantación son un grupo de prooligarcas de Silicon Valley, algunos relacionados con la mafia de PayPal. Los más destacados son Elon Musk, Peter Thiel, fundador de PayPal, Palantir y el fondo de inversión Founders Fund, Marc Andreessen, el tipo este de cabeza en forma de huevo que se hizo multimillonario al fundar Netscape y que es dueño del fondo de inversión Andreessen Horowitz, Sam Altman, el de OpenAI, o Balaji Srinivasan, quien quizás es el menos conocido a nivel usuario, pero es quien ha propuesto la teoría del Network State y entre otros. Hay más gente liada en esta mandanga. ¿Empresas relacionadas con toda esta gente? Pues entre otras muchas, Twitter, PayPal, Palantir, Facebook, YouTube, LinkedIn, Hewlett Packard y unos cuantos fondos de inversión. Y ya por último, recordar que Musk, Thiel y Andreessen financiaron las campañas políticas del ahora vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Ya estamos viendo que esta especie de compra que ha hecho Silicon Valley del gobierno de Estados Unidos está haciendo que la tierra de las libertades y las oportunidades se convierta en un estado fascista en el que la corrupción y los conflictos de intereses ya ni se intentan tapar. El último ejemplo de ello, sin ir más lejos, es que el emir de Qatar le ha regalado a Trump un avión de superlujo y este se ha pasado por el forro las acusaciones de soborno. Pero hoy estamos aquí para reírnos un poco de esta gente porque o nos marcamos un Luigi Mangione, para lo que no todo el mundo está equipado, o a ver qué hacemos, porque si no, nos vamos a volver locos. Así que mi granito de arena viene por aquí.
porque señalando las estupideces y riéndonos de ellas es la manera de pararnos un momento a ver las cosas con una perspectiva distinta a la del relato que se nos vende. Y porque la gente pagada de sí misma no suele tener sentido del humor, y les duele que veamos su absurdez y ridiculez y nos riamos de ella. Así que vamos allá. Pero antes de empezar a decir nombres de euroligarcas y de empresas, os recuerdo que en el Patreon de OrciniPress os voy a dejar no solo el guión de este programa, sino también una ficha con un quién es quién por si os perdéis entre tanto nombre. Y ya que estoy hablando del Patreon de OrciniPress, aprovecho para hacer un poco de spam y comentaros que acabamos de lanzar una suscripción en el mismo Patreon, en el cual por 21 euros al mes, más la comisión de Patreon, claro, podréis recibir cada mes un libro sorpresa del fondo de ficción de la editorial. Porque se supone que las editoriales son algo más que dispensadores de novedades, y así también podéis completar vuestra colección de títulos de la editorial. Y si tenéis ansia de libros, por 40 recibiréis 2 libros en lugar de uno cada mes. Todo esto más los extras, una lámina de la portada del libro, marcapáginas, chapas y todos los beneficios de participar en el Patreon y la comunidad de OrciniPress, que está llena de gente muy maja. Así que ya sabéis, patreon.com/OrciniPress. Y ahora que ya he acabado con el spam, vamos con el primer caso de Networks Stage del que os quiero hablar hoy. En 2018, una desconocida empresa empieza a comprar terrenos a lo largo de la carretera estatal 12 en el condado de Solano, al noroeste de San Francisco, en una zona comprendida entre la ciudad de Vacaville y la base aérea de Travis, cerca de Fairfield. Y lo hace a tocateja y pagando muy por encima del precio de mercado, tanto si los terrenos estaban en venta como si no. Eso dispara las especulaciones entre los propietarios de estas tierras y los vecinos de las localidades cercanas. ¿Será que Disney quiere construir un nuevo parque temático? ¿O no serán los chinos, que se quieren apropiar de las tierras? ¿Será un nuevo almacén para el puerto? Sea como fuere, muchos de los terratenientes empezaron a recibir aquel tipo de ofertas, y algunos aceptaron el dinero, pero otros se negaron a vender por miedo a que aquella zona tranquila se llenase del ruido de las obras, el daño medioambiental y la polución, y creciera el tráfico en una carretera estatal que, si bien llega hasta la metrópolis cercana, San Francisco, solo tiene un carril por sentido de circulación. Entre 2018 y 2023, esa empresa se hizo con una superficie de 20.200 hectáreas, lo que vienen a ser unos 30.000 campos de fútbol, para lo que se gastaron 800 millones de dólares. Esto suscitó que la base aérea de Travis iniciara una investigación para saber quién estaba detrás de la adquisición de todos esos terrenos. Dicha investigación reveló en agosto de 2023 que la empresa se llamaba Flannery Associates y que era una subsidiaria de California Forever. Como ya los habían descubierto, California Forever reveló su plan de construir una nueva ciudad, en su mayoría peatonal, para alojar a unas 400.000 personas. Ahí es nada. Si miramos la web de California Forever, nos dice que este proyecto, cito, propone construir una nueva ciudad en el sureste del condado de Solano, con empleos bien remunerados en nuevas industrias, viviendas asequibles en vecindarios seguros y transitables y nuevas fuentes de energía limpia para la región. Y luego sigue hablando de crecimiento sostenible, preservar el patrimonio agrícola y los hábitats de Solano, y protección y fortalecimiento de la base aérea de Travis. Pero vamos a lo interesante. ¿Quién está detrás de California Forever? Entre sus inversores está la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, Michael Moritz, que es otro inversor de riesgo, Reid Hoffman, uno de los fundadores de LinkedIn, Laureen Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, los fundadores de Stripe,
Patrick y John Collison y gente del estilo. A toda esta gente la cortejó el CEO de Flannery, un antiguo trader de Goldman Sachs llamado Jan Schramek. Una cuestión graciosa relacionada con todo esto es que después de repartir una lluvia de millones pagando a algunos dueños de las tierras 4 o 5 veces su precio, otros se negaron a venderlas, por lo que los multimillonarios los demandaron. Y en dichas demandas los plutócratas acusan a los terratenientes de, cito, codicia infinita. Otra cosa con cierta enjundia es que todos estos terrenos están catalogados como terreno agrícola y que en Solano solo se puede construir dentro de los términos municipales de las localidades que ya existen. Por lo que ahora mismo sería ilegal construir nada en estas zonas aunque las hayan comprado. Entonces, ¿cuál es la solución? Conseguir que los vecinos del condado de Solano voten a favor de las resoluciones que ellos quieren, es decir, conseguir estos fines a través del sistema democrático. ¡Qué cosas! El estado de construcción de California Forever ahora mismo es un solar. O mejor dicho, un network de solares. Uno de los proyectos que parece que más impulsos tiene en esto de los network states, ciudades charter, freedom cities o como se les ocurra llamarlo, es Pronomos Capital. El fundador y socio mayoritario es Patrick Friedman, el nieto de Milton Friedman, el economista de la escuela de Chicago que influyó y asesoró a gente como Nixon, Thatcher o Pinochet. Y este Patrick Friedman no solo se considera transhumanista, sino que también fundó el Seasteading Institute, una organización que aboga por crear micronaciones soberanas en el mar montadas sobre plataformas que parecen nenúfares. Y creo que todavía no hay ninguna, pero ahí sigue él con su movida desde 2008. La premisa es que como la Tierra está toda pillada, había que empezar las nuevas formas de gobierno y el upgrade del Estado en otro sitio, el mar. En una conferencia en 2010 dijo que al cabo de entre 3 y 6 años, o sea, en 2013-2016, habría clínicas médicas instaladas en barcos y que al cabo de 10, o sea, en 2020, ya habría pequeñas comunidades establecidas en plataformas en medio del mar. Spoiler, no. Es probable que su fantasía tenga origen en el año 2000, cuando después de asistir al festival Burning Man se vino muy arriba y quiso montar la versión acuática y la llamó Ephemerizer, en castellano Isla Efímera, que no es más que una pachanga para gente con barco en la que, según las fotos, que os invito a que busquéis en Google, se deben de juntar unos 50 libertarios y ya. Pero en la web de Pronomos pone que es, cito, el mayor festival autoorganizado sobre el agua. Ay, es que el prestigio es autoconstruido. Aunque, para hacer honor a la verdad, este festival cutre seguramente sea lo que más cerca ha estado de hacer realidad su visión. ¿O no? Porque puede ser que él no haya hecho realidad esta visión, pero otras personas sí. En octubre de 2020, con medio mundo todavía confinado a causa de la pandemia, ¿por qué no? 3 entusiastas del seasteading, Grant Romond, Rudiger Koch y Chad Elwardowski, se compraron un crucero de 245 metros de eslora y se lo hicieron mandar a Panamá, donde están afincados, con la intención de anclarlo de manera permanente en la costa del país centroamericano y convertirlo en el centro de una nueva sociedad basada en las criptomonedas. En homenaje a Satoshi Nakamoto, nombre del supuesto inventor del Bitcoin, rebautizaron el barco como MS Satoshi y esperaban que se llenara de expats como ellos, nómadas digitales, fundadores de startups o criptobros en general. Todos ellos siguiendo una promesa de libertad. Libertad del Estado, de las regulaciones, de las leyes y de los impuestos.
Como digo, el barco iba a estar en el centro y a su alrededor iban a construir casas cápsula montadas sobre trípodes inspiradas en las casas burbuja de los dibujos animados de Hanna-Barbera, los Jetsons, que en España se llamaron los Supersónicos. Y esto es verdad, ¿eh? No es una hipérbole mía, son declaraciones del propio Romund al Guardian en 2021. Para entrar en las cápsulas habían decidido ponerles una trampilla en el techo y estaban en contacto con fabricantes de drones para hacer un partnership y que los residentes pudiesen llegar a sus cápsulas o ir al supermercado, en dron. Además, esas cápsulas y el barco iban a estar conectados por 2 túneles submarinos curvados a unas plataformas diseñadas para albergar agricultura, manufacturas y aparcamientos. Todo formando la B mayúscula que es el símbolo del Bitcoin. Lo mejor de todo es que el Ministerio de Turismo de Panamá estaba a tope con ellos y se pensaba que igual iban a beneficiarse mucho de atraer a libertarios que no quieren pagar impuestos. Pero oye, yo qué sé, también hay gente que se cree que una mano invisible controla los mercados. Nuestros 3 mosqueteros marinos describieron su proyecto como criptobarco ecológico y aseguraron que habría wifi de alta velocidad, que vendría de tierra firme, que primero tendrían generadores pero que después de la electricidad provendría de paneles solares y que al principio los servicios estarían incluidos en el alquiler pero que luego se cobrarían. Cito: no querrás pagar por el gasto que causa otro minando criptos en su camarote. Y aseguraban que, en cuanto a los impuestos, no pagarían nada por proyectos que estuvieran fuera de Panamá. Pero también resultó que solo se iba a poder cocinar en las cocinas del barco y que los camarotes no podrían tener ni un microondas. Pero no pasaba nada, porque a los residentes se les haría un 20% de descuento en el restaurante. Y bueno, si querías tener animales, no podían pesar más de 9 kilos, que los ladridos no podían durar más de 10 minutos y que si un animal molestaba más de 3 veces en un mes o 5 en un año, lo echarían. Además, solo podías tener animales si alquilabas un camarote con balcón, que eran los más caros, y que para hacer sus necesidades tenías que comprar un tipo específico de cajón con césped artificial. No sé, Rick, a mí todo esto me huele a regulación. ¿Pero qué sabré yo? Todo barco precisa de una tripulación, está claro. Así que contrataron a 40 personas, en lugar de las 2000 que necesita un crucero de esas características, y al capitán Peter Harris, que después de toda esta fiesta declaró: cuando llevaba una semana en el trabajo ya estaba viendo que lo iba a dejar. Para poder navegar, un barco precisa de certificados de navegabilidad, y los del MS Satoshi habían caducado el mismo día de su compra. Lo normal es que el nuevo comprador se asegure de que al menos le faltan un par de meses para caducar y así poder renovarlos. Así que antes siquiera de mandar el barco a Panamá, este fue enviado a Gibraltar para que lo sacaran del agua, lo revisaran y realizaran las reparaciones pertinentes para poder pasar la ITV de los barcos. Cuando el barco llegó a Panamá, se encontraron con que las autoridades del país les permitían anclarlo en la costa, pero no les dejaron quitarle el registro marítimo para convertirlo en una residencia y así evitar las leyes marítimas, que es lo que ellos pretendían. Es más, como todos los barcos, no tenían permiso para abocar aguas fecales, así que cada 20 días estaba obligado a navegar a aguas internacionales para poder hacerlo. Además de todo esto, las aseguradoras no querían saber nada de ellos y ni siquiera les decían por qué no los querían asegurar. A esto hay que sumarle que la ley del mar es la que es y está llena de regulaciones, por lo que se dieron cuenta de que para escapar de las leyes opresivas y la burocracia, su sueño de libertad había acabado en el paraíso de las leyes opresivas y la burocracia. También descubrieron que, aunque el crucero estuviera estacionario, tenían que pagar el trabajo de las 40 personas de la tripulación y que incluso sin salir del puerto el mantenimiento llegaba a costar $1.000.000 al mes. De hecho, solo en combustible
cuando el barco estaba viajando se gastaban $12.000 diarios. Tal y como declaró el Wartowski, un crucero no es la mejor opción para gente que quiere ser libre. Para evitar el gasto en combustible, a Rudiger Koch se le ocurrió cambiar el motor por uno más pequeño. Al respecto, el capitán Harris declaró: "Estábamos en plan, ¿pero cómo le vas a hacer un agujero al barco para sacarle el motor, que está por debajo del nivel del agua, sin que se hunda el barco?". Así pues, a medio camino de llegar a Panamá y tan lejos que tampoco salía a cuenta dar media vuelta, se dieron cuenta de que el sueño se había evaporado. Porque por muy poca gente que había querido alquilar alguno de los 777 camarotes del MS Satoshi, que lo jodido es que hubo quien picó y todo, Grant Romund, Rudiger Koch y Chad el Bartowski se dieron cuenta de que iban a tener que vender el barco a un desguace en la India. Pero ni para desguazar el barco tuvieron suerte. Después de firmar con el desguace de la India, se dieron cuenta de que el Convenio de Basilea, diseñado para reducir los movimientos de los residuos peligrosos, no les permitía mandar el barco desde un país que lo había ratificado, como es Panamá, a uno que no, en aquel momento, como es la India. Por lo que estuvieron a punto de comérselo con patatas, si no fuera porque Ambassador Cruise Line finalmente lo compró por $12 millones. Más de lo que ellos habían pagado, pero quizá no llegaron a cubrir lo que perdieron en los escasos 3 meses que tuvieron el barco. El Satoshi ahora se llama Ambience, así que si este verano te pillas un crucero, quizá tengas la suerte de navegar en un pedazo de la historia libertaria. Volviendo un poco al principio, recordemos que estos 3 almas cándidas sacaron su idea después de tener un empacho de las tesis de Patrick Friedman. Como ya he dicho antes, Patrick Friedman es fundador del Seasteading Institute y para montarlo contó con $500,000 por parte de Peter Thiel. Friedman, a su vez, es inversor en uno de los buques insignia de Thiel, Palantir. Friedman se implantó en la mano el chip de la llave de su Tesla, se lavó los dientes con bacterias genéticamente modificadas para prevenir la caries y se inyectó una dosis de proteínas para hacerse más fuerte y más rápido. Digamos que todos estos tratamientos médicos no están disponibles en los países en los que existen regulaciones. Entonces, ¿dónde se hizo estas mejoras? En una clínica / empresa llamada Mini Circle, entre cuyos inversores se encuentran Sam Altman y Peter Thiel, situada en Honduras, en concreto en la pequeña isla de Roatán, donde Pronomos Capital, fondo del que es socio y fundador Patrick Friedman, ha instalado el que posiblemente sea el network state que más se ha materializado hasta la fecha: Próspera. La empresa Mini Circle recibe su nombre de los minicírculos, que es como han llamado a unos constructos genéticos de forma circular que inyectan a los pacientes para llevar material genético a las células. En la terapia genética tradicional se suelen utilizar virus inofensivos para transportar material genético a los núcleos de las células. Sin embargo, los minicírculos son más fáciles de crear y más baratos, pero todas las pruebas con humanos que ha realizado el creador de la técnica de los minicírculos, el profesor de genética de la Universidad de Stanford, Mark Kay, siempre han fallado a la hora de llevar ese material genético al núcleo de las células. Mark Kay no entiende cómo es posible que la gente de Mini Circle pueda tener éxito cuando todo el mundo ha fallado, especialmente porque no han cambiado en nada su tecnología. Parece ser que la han cogido, han dicho que funciona y como en Próspera no hay regulación, pues nada. Pero ¿cómo es posible que se haya podido desarrollar dentro del territorio de un país soberano como es Honduras una ciudad, entre comillas, cuyo objetivo es, y cito, construir el futuro de la gobernanza humana,
gestionado de manera privada y con ánimo de lucro? Porque se ha construido como ZEDE, acrónimo de Zona de Empleo y Desarrollo Económico. Para resumir mucho, diremos que es una especie de división administrativa independiente que hace que un territorio se vuelva autónomo, con un sistema político propio a nivel judicial, económico y administrativo, y con principios basados en la economía del libre mercado. ¿Y cómo se implantaron en Honduras? Para ello tenemos que dar un pequeño salto atrás. En el capítulo anterior ya os hablé de Balaji Srinivasan, consejero de Pronomos Capital y escritor del libro The Network State, que da nombre a toda esta vaina, y que dice que todos estos centros de negocios pronto competirán con las naciones-estado y que al final acabarán por sustituirlas. Esto, que voy a explicar ahora, lo he descubierto después de grabar el capítulo anterior. La inspiración para The Network State la sacó del Estado de Israel. En 2022 tuiteó que Israel había empezado gracias a un libro, en referencia al manifiesto que Theodor Herzl, fundador del sionismo moderno, publicó en 1896 y que lleva por título El Estado de Israel. Y cito a Srinivasan. Por lo que estoy abogando es por algo parecido a un tecnosionismo, cuando una comunidad se forma online y luego se reúne en un espacio físico para formar una diáspora inversa. Tecnosionismo. ¿Qué mal puede salir de un concepto así? Un concepto como este seguramente se hubiese quedado en el hilo de algún foro libertario o neorreaccionario del culo de internet, pero siempre hay gente dispuesta a sacar a las subculturas oscuras a la luz, como por ejemplo Paul Romer, ex vicepresidente senior del Banco Mundial, doctor en economía por la Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía en 2018. En el año 2009, Romer dio una charla TED en la que decía que las ciudades charter que se instalaran en un país pobre iban a atraer las inversiones, evitar que la gente local se quisiera ir a países ricos y que serían poco menos que un paraíso en la tierra, gracias a que el país que las albergara les permitiera escribir sus propias leyes y regulaciones para atraer empresas privadas extranjeras. Más o menos en la misma época en la que Romer impartía esta charla, el ejército hondureño entraba en casa del presidente de izquierdas Manuel Zelaya y lo metieron en un avión con destino a Costa Rica por haber propuesto la realización de un referéndum para reformar la Constitución. Poco después, el ejército convocó unas elecciones que pusieron en el gobierno al candidato conservador Porfirio Lobo, que anteriormente había perdido contra Zelaya. Su jefe de gabinete, Octavio Sánchez, abogado educado en Harvard, estaba entre el público de la charla TED de Romer y pensó que era lo que necesitaba Honduras. Así pues, Sánchez montó una reunión en Miami entre el presidente Lobo, Paul Romer y Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso hondureño. En esta reunión se vinieron muy arriba y una de las cosas que Lobo le dijo a Romer es que para poder crear una zona en la que se sustituyesen las leyes por otras hechas a medida, había que reformar la Constitución. ¡Qué cosas, eh! Romer estuvo de visita en Tegucigalpa y a su vuelta volvió a TED para dar otra charla que llevó por título ¿La primera ciudad charter del mundo? En un principio, la Corte Suprema de Honduras rechazó la enmienda constitucional, pero el Congreso, liderado por Hernández, destituyó a los 4 jueces que se habían opuesto en lo que los críticos denominaron como golpe de Estado técnico. Así pues, en 2013, Honduras reformó su constitución para permitir la creación de las CEDES. Juan Orlando Hernández sustituyó a Porfirio Lobo como presidente del gobierno en 2014 y tuvo una carrera manchada por la corrupción, y en 2022 fue extraditado a los Estados Unidos, donde cumple una sentencia de 45 años por 3 delitos de tráfico de drogas y de armas. La actual presidenta del gobierno, Xiomara Castro, mujer del expresidente Zelaya, llevó como buque de insignia en su campaña de 2021 la derogación de las CEDES, y en 2022 el Congreso derogó la ley y volvió a reformar la Constitución para abolir las 3 CEDES que había en funcionamiento.
Ahora mismo a Prospera se le han quitado varios de sus privilegios, como el hecho de hacer importaciones sin pagar aduanas, y los bancos hondureños no ofrecen financiación a los proyectos urbanísticos de Prospera. Debido a esto, Prospera y sus inversores han demandado al gobierno hondureño por la cifra de 95.000 millones de euros frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un tribunal de arbitraje del Banco Mundial y que seguramente van a ganar, porque este tribunal de entrada solo admite denuncias de empresas y no de estados. Y parece ser que siempre acaba fallando a favor de las empresas. En 2016, la revista Vanity Fair publicó un artículo que llevaba por título Peter Thiel se quiere inyectar la sangre de gente joven. Es incluso posible que este tema, ligado o no a Thiel, ya lo hayáis visto en algún sitio. La verdad es que es combustible para una buena conspiración. Pero el tema es que Thiel es conocido por invertir en empresas de biotecnología a través de su fondo Breakout Ventures y, en una entrevista de 2014 con el Telegraph, declaró que había 3 maneras de enfrentarse a la muerte. Cito: la puedes aceptar, la puedes negar o puedes luchar contra ella. Creo que nuestra sociedad está dominada por gente que o la niega o la acepta, y yo prefiero luchar contra ella. El mismo año ya le explicó a Bloomberg que estaba tomando hormonas de crecimiento en su plan para vivir 120 años y ya hace tiempo que está interesado en la parabiosis, que incluye realizarse transfusiones de sangre de personas jóvenes para mejorar la salud y, en teoría, revertir el envejecimiento. En Silicon Valley abundan los rumores que dicen que hay varias personas experimentando con la parabiosis y si bien no se ha probado, que yo sepa, que Thiel la practica, hay alguien que sí. Y le hacen esas transfusiones precisamente en la clínica que la empresa Minicircle tiene en Prospera. El mismo lugar en el que no existen las regulaciones y en el que nuestro amigo Patri se implantó en la mano la llave de su Svastikar, de su Tesla. Os presento a Brian Johnson. ¿Habéis visto un documental de Netflix que se titula No te mueras, el hombre que quiere vivir para siempre? Ponle pausa al podcast y corre a verlo, que yo te espero. Bueno, como sé que no le has dado la pausa, te cuento. Johnson es un ex mormón que fundó una empresa que se llamaba Braintree, que se dedicaba a los métodos de pago por internet y que compró Venmo, que es una app de pago rollo Bizum, en 2012 por $26 millones y en 2013 le vendió todo el pack a PayPal por 800 millones. ¿Y quiénes se encuentran entre los fundadores de PayPal? Eso es, Elon Musk y Peter Thiel. Desde entonces, Johnson se ha dedicado en cuerpo y alma al proyecto de volverse inmortal. Es el líder de un movimiento con ciertos tintes de secta que se llama Don't Die, en español No te mueras, y de hecho él mismo dice que ha creado una nueva religión. De hecho, dice que tiene 5 niveles de ambición y que son, cito, por supuesto, 1. Empezar una empresa. 2. Empezar un país. 3. Empezar una religión. 4. No te mueras. 5. Convertirme en Dios. Es normal que alguien con mucho dinero, que a todas luces no tiene todos los patitos en fila, esté encantadísimo con el concepto de los estados en red. Es más, ha dicho en varias ocasiones que quiere montar su Don't Die Network State, y es un habitual de Prospera. Johnson se hizo famoso en las redes sociales por, y tal y como se ve en el documental de Netflix, que tiene pinta de haber financiado él mismo porque el blanqueamiento que le hacen es espectacular. Como digo, se hizo viral en redes sociales por experimentar con su propio cuerpo para desafiar al envejecimiento y por mostrar a sus más de 4 millones de seguidores en varias plataformas cómo recibía plasma de su hijo y se electrocutaba la polla para tener mejores erecciones. Si alguien ha probado lo de la polla, que me lo diga, que igual hemos encontrado un sustituto para la Viagra patrocinado por Tesla. Y debe de funcionar, porque asegura que la duración de sus erecciones nocturnas es de 179 minutos, mejor que la media en los hombres de 18 años.
También dice que envejece más lento que el 99% de los veinteañeros y que tiene un 80% menos de pelos grises, lo que representa una reversión del envejecimiento de 31 años. No sé yo, si veis el documental me decís luego si ese pelo que tiene es o no producto de Formatín, que a Carmen Sevilla, que en paz descanse, le quedaba mejor que a él. Si entráis en la web de Blueprint, su empresa de productos y complementos alimenticios, encontraréis mixes de vitaminas, cápsulas, barritas energéticas y aceite de oliva a $60 la botella de 750 mililitros. Este aceite de oliva virgen extra se cultiva en Portugal y le han puesto el nombre de Snake Oil, aceite de serpientes en castellano. En la cultura estadounidense existe un meme por el cual se llama aceite de serpiente a los productos que prometen mejorar tu salud pero que son un timo. Este meme viene de la época del lejano oeste en la que había vendedores ambulantes que prometían que el aceite de serpiente servía para curarlo todo. O sea, como podemos ver, ellos mismos usan la ironía para vender sus productos, adelantándose así a las críticas y haciéndose los listillos. En Blueprint también se puede ver el protocolo que lleva Bryan Johnson para alargar su vida, y luego hay otro que nos recomienda porque efectivamente no vamos a poder seguirle el ritmo. Las recetas están llenas de enlaces patrocinados de Amazon, por cierto, por lo que por cada clic que haces él se lleva una comisión. Pero bueno, tengo que romper una lanza y decir que una cosa que me ha parecido interesante y que no se suele tener en cuenta es que establece diferentes tipos de ejercicios dependiendo de la fase de menstruación en la que estés, porque no es lo mismo estar en fase folicular que saliendo de la fase luteal, y también tipos de ejercicio distintos para la menopausia y perimenopausia. Ojo, que un reloj estropeado da bien la hora 2 veces al día. No todo va a ser criticar. Por otro lado, dice que tienes que dominar 5 hábitos que incluyen hacer ejercicio 6 horas a la semana, llevar una alimentación ecológica combinada con sus productos, cultivar tus relaciones, evitar cosas como la comida basura, las redes sociales, fumar y adicciones en general, y tener un sueño de calidad. Todo eso está muy bien para un millonario, por supuesto, y a ver cómo llevamos todo esto los esclavos de la sociedad capitalista. Pero bueno. Las propuestas dietéticas de Blueprint volverán a aparecer un poquito más adelante. Si abrimos Google Maps y buscamos Próspera Honduras, flipamos. Junto al maltratado pueblecito de Crawfish Rock, que es la comunidad que está un poco ya hasta las narices de Próspera, vemos que hay un par de casas, un edificio que es la fábrica circular, donde fabrican módulos prefabricados para las construcciones, pero en el edificio marcado como zona próspera salen fotos del club de golf Pristine Bay, que está un poco más allá. Ni siquiera son fotos del sitio real. Y si vamos a la web de Minicircle y hacemos clic en el enlace a Google Maps, su clínica en Honduras nos lleva a Garm Clinic, que está en el municipio de Parrot Tree a 20 kilómetros en coche de allí. Esto es importante porque uno de los miedos de la gente del pueblo de Crawfish Rock es que Próspera se va añadiendo terrenos y no hace falta que sean adyacentes al que ya tienen. De hecho, parece que ya se han anexionado una parte del campo de golf de Pristine Bay. Luego, en la zona de Próspera propiamente dicha, está el buque insignia que es la Duna Tower. Por las fotos vemos que es un complejo de varios edificios, pero a la que nos fijamos nos podemos dar cuenta de que son imágenes hechas por ordenador y que realmente solo tienen una construida. Así pues, el Network State con su construcción más avanzada solo existe en parte. Y eso sí, puedes ir allí con tu portátil, tumbarte en la piscina del campo de golf de al lado y montar una empresa para lavar dinero y pagar 0 impuestos. Que es que me fascina que las fotos que salen de Próspera tanto en Google Maps como en la web de Free Cities Foundation, muchas de ellas son del resort cercano. En Honduras hay otras sedes, una de ellas, y que también aparece en la web de Free Cities Foundation, y os dejo el enlace en la descripción del capítulo, es Ciudad Morazán, que es increíble. Es una comunidad vallada y apartada a las afueras de Choloma, que consiste en 4 manzanas de casas apareadas en miniatura, que parecen barracones, un descampado para aparcar, un parque con un columpio y 2 mesas de camping y una nave industrial más grande que las 4 manzanas juntas.
Y obviamente hay que llegar en coche. En la publicidad dicen que es un proyecto para dar vivienda a obreros y tal, pero como todas estas cosas son lo que un rico imagina que deberían ser las viviendas de los pobres. Un solo espacio diminuto, todas iguales y apelotonadas unas junto a otras, mientras están rodeadas de terrenos vacíos. Es que es espectacular. Tenéis que buscar las fotos en Google Maps, de verdad. La tercera sede de Honduras es Orquídea, un complejo agropecuario de 488 hectáreas cubiertas por invernaderos que cultivan verduras destinadas a la exportación y que se instaló sin que ni siquiera la alcaldía del municipio de San Marcos de Colón supieran hasta 6 meses después del inicio de las obras que aquello iba a ser una sede. No me alargaré más sobre Orquídea, pero os dejo en el enlace el artículo La sede Orquídea o las verduras libertarias de Ariel Torres en la web de criterio.hn y que forma parte de una serie de artículos titulada Honduras en venta. Hasta ahora en este capítulo he hablado mucho sobre los network states, pero poco sobre la mente preclara que acuñó el término, Balaji Srinivasan, a quien los oligarcas de Silicon Valley tienen por poco más que un genio. Balaji, como le gusta que le llamen, supongo que porque cuesta pronunciar su apellido, se sacó varias licenciaturas, ha montado unas cuantas startups y es socio del fondo Andreessen Horowitz. Es famoso por perder $1 millón cuando se apostó con una persona en Twitter que el precio del Bitcoin iba a subir al $1 millón al cabo de 90 días, cosa que obviamente no ocurrió. Y en la misma entrevista en la que dijo que lo del tecnosionismo, comparó el movimiento de los network states con los movimientos que inició gente como Abraham, Jesucristo, Joseph Smith, el fundador del mormonismo, Theodor Herzl, padre espiritual del Estado de Israel, o Lee Kuan Yew, antiguo dictador de Singapur. Vamos, que el nene es bien modesto. Balaji ha expresado en varias ocasiones una idea para convertir San Francisco, la cuna de Silicon Valley, en algo muy parecido a un apartheid. Su idea es que la ciudad esté gobernada por una élite tecnológica y que sus fieles formen una suerte de tribu política que se distinguiría de los demás por llevar camisetas grises con logos de empresas, el logo de Bitcoin o una foto de Elon Musk. Esto es en referencia al color político de demócratas y republicanos. El color de los demócratas es el azul y el rojo, como la gorra de los MAGA, el de los republicanos. Pues los grises, como les llama, tendrían un carnet de identidad especial que les permitiría acceder a partes exclusivas de la ciudad. También propone establecer una alianza con la policía, pagarles la comida y proporcionar trabajo a familiares y cónyuges de policías en empresas tecnológicas, y a cambio de esto, la policía debería pleitesía a los grises. Hago un inciso. Ya sé que todo esto suena a fantasía de adolescente que odia a quienes no son como él, pero la movida es que este tío y los que piensan como él tienen dinero para al menos intentar llevar a cabo una parte de estas pajas mentales. La paja llega al clímax cuando propone celebrar un desfile del orgullo gris, con todo lo de apropiación que tiene de la reivindicación legítima del colectivo LGBTIQ+. Como decía, un desfile del orgullo gris protagonizado por grises y policías. Todo el mundo estaría invitado menos los azules, es decir, a quienes él considera liberales y que son los culpables de los males de San Francisco. A los azules se les prohibiría entrar en las zonas grises, pero a los rojos, es decir, a los republicanos, no. ¿Pero cómo los distinguen? Porque a todo el mundo le harían vestir los colores de su tribu política. Y ahora le cito. Además de celebrar el gris y el rojo, habría películas que hablasen de los abusos de los azules. Debería haber muchas historias sobre lo que hacen los azules y que está mal. Luego sigue diciendo que habría que echar a los azules de la ciudad y hacer con San Francisco lo que Musk hizo con Twitter. Hay mucha gente del entorno de los medios que cubren el tema de la tecnología que han estado considerando a Balaji poco más que un payaso durante años, pero con la llegada de otro payaso al poder en Estados Unidos, con perdón de los payasos, y con Musk implementando las ideas de Curtis Yarvin, como expliqué en el episodio anterior,
todas estas tonterías se van poniendo en práctica de un modo u otro. Pero hasta el propio Yarvin se está dando cuenta de que estas teorías de mierda hacen aguas por todas partes cuando se intentan llevar a la práctica. Y recientemente escribió uno de sus artículos diarrea en el que se quejaba de que Trump y Musk no estaban siendo suficientemente autoritarios y que estaban haciendo las cosas a medias. Según él, hay que ser más duros todavía con los funcionarios. Como dato interesante, diré que tanto su padre como su madre eran funcionarios estadounidenses. Vamos, que no ha salido de la fase de tener 16 años y odiar a sus padres porque no le dejan hacer lo que quiere y encima no le dan la paga. Como todos los libertarios americanos, vaya. Como ya comenté en el episodio anterior, el concepto de Balaji aúna lo que había propuesto Paul Romer sobre las ciudades charter con la idea de crear un establishment paralelo, unas leyes paralelas e incluso unos medios, ciencia y educación paralelas, y así poder materializar en el mundo físico una comunidad de Internet. Obviamente sin leyes, sin regulaciones y, lo más importante, sin impuestos. Pues para hacer honor a esta movida de la educación paralela, obviamente Balaji se ha montado una escuela para enseñar esta cosa de los estados en red. En lugar de hacer vídeos de TikTok y anuncios de YouTube prometiéndote que te va a enseñar a llegar a la independencia financiera y te va a explicar los secretos que nadie te enseña pero que él sí que conoce y que le han funcionado, y cómprame un curso y un PDF lleno de faltas de ortografía y suscríbete a mi newsletter, pues en lugar de todo esto, él ha tirado por lo tradicional y ha montado la Network School. En agosto de 2023, Balaji anunció su Network School, y los detalles de la misma se llevaron con tanto secreto que a finales de septiembre y 2 días antes de la inauguración, los futuros estudiantes todavía no sabían dónde se iba a celebrar. Aún así, se les exigió que pagaran por adelantado el alojamiento, que eran $1.000 al mes para habitaciones compartidas y 2.000 para habitaciones privadas. Los precios de 2025 son de 1.500 para la habitación compartida y 3.000 para la privada. Cosas de la inflación, supongo. Esto de tener que adelantar el dinero sin saber ni en qué lugar del mundo se iba a celebrar resultó ser un poco demasiado incluso para sus fans más descerebrados. Para otros no, porque se cubrieron todas las plazas. Pero aunque 2 días antes todavía no había revelado ni el lugar en el que se iba a celebrar ni qué clases iba a impartir, sí que tenía claros los valores a los que los estudiantes tenían que atenerse. Estos incluían entender el Bitcoin como sucesor de la Reserva Federal estadounidense, que es el equivalente al Banco Central, confiar en la IA por encima de las cortes y de los jueces humanos y admirar los valores occidentales. Aquí me tengo que parar un momento y recordaros que este señor, que se llama Balaji Srinivasan, porque aunque nació en Long Island, Nueva York, sus padres eran de Tamil Nadu, que es la región más al sur de la India. Pero supongo que el hecho de tener dinero y ser un flipado de Silicon Valley ya te convalida igual que si fueras blanco y ya puedes ser racista. A la hora de inscribirse en la escuela, a los estudiantes se les pedía puntuar varias categorías en una escala que iba del 10 al -10. Los temas incluían protocolos, como Solana o Bitcoin, políticos, como Karl Marx o Jordan Peterson, lo de político, tecnologías, como aceleracionismo mediante inteligencia artificial o tecnología militar, lugares, como Dubái o Israel, cultura, como tatuajes o masculinidad y feminidad tradicionales, principios, como cuentacuentos con drag queens o bonos de emisiones de carbono, y progreso, como inteligencia artificial en general y exploración espacial. Para que alguien revisara estas respuestas tenías que pagar $10 o 100 si querías una revisión prioritaria que igualmente no te garantizaba el acceso.
Y en cuanto a los 3 meses que dura el curso en la Network School, Balaji comenta en un artículo en su Substack, que luego os dejo el enlace en la descripción, que los estudiantes resuelven problemas diarios en miniclases. Estos incluyen una combinación de escritura de código con publicar en redes sociales, y al completarlos les iban a dar unas acreditaciones de lo que han aprendido en NFT. Y también pueden competir por premios en criptomonedas por un valor de $1000 para sus proyectos open source de creación de contenido con IA y microtareas. Y es que no falta nada del manual de sacaguardos del siglo XXI. Es alucinante. En su Substack también dice que los estudiantes iban a tener sesiones de entrenamiento en grupo, comidas y lecciones sobre salud por parte de... ¿Lo has adivinado? Bryan Johnson, el de No te mueras y dueño de la empresa de alimentación Blueprint. Cuando la gente estaba en la Network School, se pudo saber por Twitter que nadie iba a la cafetería que había montado Blueprint y que todo el mundo se bajaba al bar del hotel a desayunar. Bueno, todo menos una estudiante. Y bueno, en su Substack también contaba que iba a haber charlas de tecnólogos a los que no nombraba. Cuando hay tanto secretismo, ya se sabe. Pero bueno, luego resultaron ser el propio Bryan Johnson, Vitalik Buterin, el creador de la blockchain Ethereum, y Brian Armstrong, que es uno de los fundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase. Recordemos que Balaji es ex empleado de Coinbase, por lo que básicamente tiró de colegas para que vinieran a dar charlas. Y ojo, muy legítimo, ¿no? Pero, hostia, Balaji, que se te ve el plumero, yo qué sé. Y por último, decir que los estudiantes pagaban ese dinero al mes por el alquiler y que las clases eran gratis, por supuesto. Y que además podían acceder al gimnasio, les daban café y el wifi lo ponía Starlink, una de las empresas de Elon Musk. Cuando los estudiantes empezaron a subir fotos y vídeos de la sesión inaugural y de los primeros días, la gente en Twitter y Reddit adivinaron que la escuela estaba situada en Forest City, en Malasia. También en parte porque en la web original de la Network School salían fotos mejoradas o cutrificadas, mejor dicho, por inteligencia artificial del hotel Forest City Marina, el hotel al que se bajaron a desayunar los estudiantes, pero que no tiene nada que ver con la escuela. Por si todo esto no te parece ya maravilloso y nos deja claro que por muy flipados de Silicon Valley que sean toda esta gente, no dejan de ser unos cutres de mierda, te tengo que hablar de Forest City porque es que esto también es mierda premium, full shit, etiqueta negra, que os va a encantar. A Forest City se la conoce en Malasia como la ciudad fantasma, porque apenas vive nadie allí. Es una promoción urbanística de lujo de $100.000 millones que se suponía que tenía que ser un paraíso, pero que se ha quedado en un montón de carreteras y de rascacielos vacíos, y en la playa hay señales que prohíben el baño porque hay cocodrilos. Esta promoción urbanística está enfrente de Singapur, al otro lado del estrecho de Johor, y a 3/4 de hora en coche de Johor Bahru, que es la ciudad cercana más grande. Está montada sobre un terreno de 1.740 hectáreas ganadas al mar, cosa que hace temer por el peso de tantos rascacielos y que ha echado a perder las posibilidades de pesca de las aldeas cercanas. Además, científicos de Malasia avisaron de que no habían dejado que se asentara del todo la tierra que habían abogado al mar, y se habían puesto a construir antes de tiempo, lo que ha hecho que aparezcan grietas en algunos edificios y que algunas carreteras se hayan hundido. Y es que, a ver, me acojono, porque en rascacielos de 50 pisos con grietas, ¿te vas a comprar un apartamento allí? A mí me daría miedo, pero bueno, es igual. La promoción la llevó a cabo Country Garden, que es la empresa constructora más grande de China, y se supone que tenía que albergar a 700.000 personas. En 2019 solo vivían allí
500 personas. Y según Business Insider, en 2022 la cosa había crecido, pero no llegaba ni al 5% de la cantidad de residentes que esperaban. Country Garden esperaba atraer a compradores de Singapur, pese a estar tan cerca, pero la reputación de ser una ciudad fantasma disuade a los compradores. Y para colmo, el presidente chino no hace mucho declaró la guerra a la especulación en temas de vivienda y dijo que las casas son para vivir en ellas, no para hacer dinero. Por lo que la nueva clase pudiente china tampoco está por la labor de comprar una segunda residencia en Malasia. Y Malasia es un país con mucha desigualdad. La Sharia de Malasia prohíbe beber y vender alcohol a los musulmanes malayos y es el tercer país que tiene los impuestos más altos al alcohol, solo detrás de Noruega y Singapur. Pero como Forest City está en una zona económica especial que tiene estatus de duty free, el alcohol y el tabaco están muy baratos. Así que solo suele haber gente los viernes por la tarde-noche alrededor del centro comercial vacío que tiene una licorería y en un trozo de playa cercana donde la gente va a beber y a dejarlo todo lleno de botellas y colillas. No sé, a mí me parece que es el lugar ideal para montarse la Network School. Ya que están vendiendo humo, lo mejor es una ciudad fantasma. Y hasta aquí este episodio sobre los Network States. Voy a tener que hacer otro porque me he dejado dos temas muy importantes, pero bueno, yo creo que llevo una hora de grabación que se quedará seguramente en no sé, unos 45 o 50 minutos cuando acabe de editar y de recortar todas las veces en las que se me ha trabado la lengua, pero creo que ya es suficiente. Así que voy a pasar a deciros las fuentes de este episodio. En esta ocasión voy a deciros solo los medios y luego en la descripción del podcast y en el Patreon de Orcini Press vais a tener toda la lista exacta de los artículos porque es que son muchísimos. Sobre todo la web de Nerdrage, nerdrage.com, el perfil de Blue Sky de jennycon, jennycon.bski.social, el libro de Balaji Srinivasan de Network State, que está en thenetworkstate.com, la web de Pronomos, pronomos.vc, la web de Breakout Ventures, que es breakout.vc, la web de la Free Cities Foundation, free-cities.org. También tendréis el enlace al aceite de serpiente de Brian Johnson, y la web de Network School, que es ns.com, y luego artículos varios en las webs del Guardian, el New York Times, Vanity Fair, New Republic, criterio.hn, nad.com, wire.com, protos.com, el Substack de Balaji Srinivasan, que es balajis.com, Business Insider y la BBC. Y luego, por supuesto, el documental No te mueras, el hombre que quiere vivir para siempre, que tendréis en Netflix, Google Maps y Wikipedia. Una jarra de vino, una pata de cordero y vos, junto a mí, silbando en la oscuridad. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os esté gustando esta mandanga de los Network States. La verdad es que los millonarios estos tienen un montón de gilipolleces en la cabeza. Pero como ya he dicho unas cuantas veces en el programa, es que tienen dinero para llevarlos a cabo. Y algunas de sus cosas más disparatadas pues parece que se aunan en estos Network States, ¿no? Y cada uno parece que encima se los va adaptando a su movida. Pero bueno, eso, lo dicho, espero que os estén gustando. Me gustaría hacer un capítulo más y ya está, creo que sí, porque el guión de este programa lo he tirado como 2 veces a la basura y luego al final he añadido el tema de la Network School que la iba a dejar para el programa siguiente, pero he visto que más o menos podía encajar, que se iba a quedar por debajo de la horita y que creo que ya una hora de millonarios está bien, sobre todo porque no se nos pega nada, desgraciadamente.
Bueno, que se os pegue el dinero, no las gilipolleces, quiero decir. Pero bueno, ya me entendéis. Quiero dar las gracias a México. Según Spreaker, es donde más escuchan Bizarro Discordia, así que muchas gracias. No sé si esas escuchas vienen de Spotify o de dónde vienen, pero sea donde sea, pues yo que sé, alguno de los mexicanos, oye, dejad un comentario y saludar. También quiero agradecer a quienes dejasteis comentarios en el programa anterior, a Cora SD, Oscar L, Igon Bland, Vocerildo y Titagu. De verdad, muchas gracias por escuchar. Me alegro de que os esté gustando todo esto y por dejar comentarios que siempre le llenan a uno el corazoncito de calor y esas cosas. El otro día escuchando el programa anterior y al llegar a esta sección post programa, decía que no, ya voy a ser más regular con los programas y demás. Y justo después empecé con una medicación que me tuvo todo el mes de abril hecho una mierda. Así que ya no voy a decir que ya voy a ser más regular con los programas, que sí, que esta vez sí. Quienes lleváis escuchando estos 18 episodios ya sabéis que la cosa va como va. Y aunque yo de verdad lo intento, no. En realidad me empiezo a encontrar bastante mejor. He tenido así ese momento de salud un poco extraño, pero ya parece que estoy encaminado. Y lo guay es que estoy teniendo energía y claridad mental para poder hacer cosillas. Y así que espero poder seguir teniendo tiempo para caerme por agujeros de gusano y poder venir aquí a contaros estas movidas. Porque es que de verdad que hay algunas que son bastante espectaculares. Y nada, pues eso, por lo menos un episodio más sobre los Network States. A lo mejor hago otro manzanazo si me da el material, porque hay un tema también que es mierda de etiqueta negra que tengo que hacer un programa. A malas, si no da para... Sí, aunque sea un manzanazo de 3 minutos, yo lo hago. Qué narices. Porque es que es espectacular. Y eso que muchas gracias por escuchar. Recordar eso, lo de siempre, que si os gusta y me queréis echar dinericos, pues yo estaré súper agradecido. En el patreon.com/orcinipress es la mejor manera, y así además, pues yo que sé, si os queréis unir a la comunidad de Patreon y os metéis ahí en el Telegram y charlamos un poquillo, veréis que la charla pues está animada y hay gente muy maja en la comunidad de Orcinipress. O si no, pues comprar algunos librillos. O el spam que os he hecho al principio del episodio, que hemos montado ahí una suscripción y cada mes te mandamos un libro sorpresa. Y así, yo qué sé, te puedes montar tu colección de libros de Orcinipress. Son los libros de ficción, eso sí. O también se la puedes regalar a quien nos caiga mal. Que mira, a mi primo me tiene hasta las narices, le voy a hacer que cada mes le llegue un libro de Orcinipress para que se joda, él que solo lee movidas serias realistas o de estoicos y cosas de estas. Pues para que se joda, le regaláis una suscripción y a mí me hacéis súper feliz. Y lo dicho, sin nada más por la presente, nos escuchamos en el próximo episodio de Bizarro Discordia. ¡Ay, no he dicho Salve Eris al empezar el programa! Me cago en la leche. Bueno, Salve Eris o Salve Discordia. Hay verdades triviales y hay grandes verdades. Lo opuesto a una verdad trivial es simplemente falso. Lo opuesto a una gran verdad es también verdad. Aquí me tengo que parar un momento, porque en homenaje a Satoshi Nakamoto, nombre del supuesto un concepto como este seguramente se hubiese quedado en el hilo de algún foro libertario o neorreaccionario. Joder, es que cuesta, ¿eh? ¡A la puta!